a ver si lo consigo explicar bien. Entre la puerta del cuarto de baño y la pared de enfrente donde tenía que haber estado el espejo, había como 2 metros, ¿eh? Bueno, el espejo se había, digamos, caído, entre comillas, de la pared, había ido a parar detrás de la puerta, pero no se había desprendido, porque los enganches y las del espejo estaban en el espejo y las escarpias estaban en la pared. Si tenía 4 anclajes, ¿cómo puede? Eso no se puede. Bueno, en ese momento no le das más importancia, ¿no? Un día me dice, pues pasadas unas pocas semanas de lo del espejo, me dice mi mujer, oye, ¿te has visto estas estampas? Digo, ¿qué estampas? Esas estampas que hay aquí en el armario de las niñas. Y bueno, pues las tiramos, las quemamos, según me decía mi abuela. No, una estampa no se quema, no se tira, se quema y... Bueno, pues después de quemar la última estampa durante un mes, todos los electrodomésticos que teníamos, que habían venido con nosotros, murieron todos. La lavadora, el frigorífico, un microondas, todo se estropeó. Al mismo tiempo, 3 y 7 minutos prometíamos un viaje concreto y un viaje para el cual Clara, en su sección habitual, como tantas otras de Milenio 3, son como cápsulas independientes porque proponen una aventura singular. En este caso, en esa invitación, solo aparece un término y un número: Cabin 9. Pues sí, porque esta noche vamos a viajar a un lugar que es un parque estatal en Estados Unidos, es decir, un lugar puro, un lugar virgen, que está en Fontainebleau, es este parque en Luisiana, en Estados Unidos, y nos vamos a remontar a octubre de 2010. Aparentemente un lugar así, pues dices, que haya fenómenos extraños nos llama la atención, pero sí hay una particularidad en este lugar, y es que cerca hay un pueblo llamado Slender, y que es nuestra protagonista. Una de ellas es de ahí, es originaria de ahí, y Lolo, su pareja, español. Este lugar precisamente fue una de las ciudades más afectadas por el huracán Katrina en el año 2005. No sabemos todavía si esto tiene o no que ver, pero es la única cosa que nos habla de algo luctuoso o terrible allí. Ese año de 2010, nuestros protagonistas no llevaban mucho tiempo de relación juntos, pero aún así, para que Lolo pudiera conocer a la familia de Alison, que era originaria de ese lugar, le invitaron a la boda de una de sus hermanas, y bueno, pues la familia era muy numerosa. Entonces lo que decidieron hacer es, a la vez que se iban a juntar demasiadas personas de diferentes estados, etcétera, es alquilar unas cabañas que están en medio de un lago que se llama concretamente Porchering, y que, como decimos, se haya situado dentro de ese parque nacional de Fontainebleau. Curiosamente, claro, estas cabañas en inglés se llaman cabin, y ahí el nombre que hemos dado a esto, porque ellos, luego lo diremos por qué han cogido este nombre como sinónimo de miedo, Cabin 9. Cada vez que les ocurre algo extraño, algo misterioso, se asocian con lo que vivieron allí, en ese lugar, en la cabaña número 9. Se alojaron en estas cabañas, estaban repartidos por grupos, y una de las cabañas, la 9, curiosamente estaba libre, porque los familiares que debían haber llegado de otro estado no habían llegado a tiempo. Entonces les ofrecieron a Alison y a Lolo, como eran jóvenes y estaban, vamos a ver, como recién unidos, quedarse en esa cabaña ellos hasta que llegaran los familiares al día siguiente, teóricamente. Y bueno, pues ellos accedieron encantados. Y al llegar a la cabaña notaron una cosa un poco rara, sobre todo a Alison. No le gustó mucho el sitio. Había 2 habitaciones. Una era una habitación con una cama de matrimonio, donde supone que iban a dormir los familiares cuando llegaran al día siguiente. Y otra, unas habitaciones con unas literas, con 2 literas. O sea, en total 4 camas. La habitación de las literas no le gustó a Alison. Le dio mala espina. Y entonces se quedaron en esa habitación de matrimonio, y lo que hicieron fue cerrar todas las puertas, porque le daba pues esa sensación de como que les vigilaba alguien, o una intranquilidad que no sabía muy bien definir. Pero Alison le pidió a Lolo que cerrara absolutamente todas las puertas, y que para que tuviera la tranquilidad de como estar resguardado, ¿no? En principio
Esa noche no pasó nada especial. Pero al día siguiente, esos familiares que tenían que haber llegado se retrasaron más de la cuenta y no parecía que llegaran. Entonces, bueno, la segunda noche, pues ya les dijeron que sí, que por favor ya se cambiaran a la habitación de las literas, porque al día siguiente seguro que iban a llegar para que tuvieran la cama preparada. Así lo hicieron y bueno, pues les daba un poco de, como digo, de aprensión ese lugar y decidieron quitar los colchones de una de las literas y colocarlos juntos en el suelo. De esa forma estaban más resguardados. Hay que decir que en este lugar de noche, fuera, no hay nada, absolutamente nada de luz, por eso se les facilita una linterna. Una linterna, en este caso era de esas de rosca, para que si tenían que salir por algún motivo de la cabaña, pues pudieran iluminarse, ¿no? Entonces, mientras estaban colocando las cosas, de repente la linterna que estaba encima de la mesilla de noche, que estaba en medio de las dos literas, se encendió. Y entonces Lolo bromeó y le dijo: mira, ¿ves como este lugar no te daba buena espina? Mira lo que ha pasado. Sin embargo, da la casualidad de que, bueno, pues ya empieza a hacer las camas en el suelo y Alison decide irse al baño a lavarse los dientes mientras Lolo termina de hacer las camas, y entonces se sucede algo que vamos a escuchar de boca del propio Lolo. Cierra la puerta de la habitación por completo, o sea, con el picaporte y tal. Entonces se va a cepillarse los dientes y no pasan ni pues como 40 segundos más o menos y tal, se abre la puerta y de repente, pues eso, hasta la mitad, yo pienso que es Alison, estoy de rodillas haciendo la cama. Entonces pregunto: Alison, ya estoy acabando, Alison. Y ya me doy cuenta de que Alison no está detrás de la puerta, porque giro la cabeza y la puerta se está abriendo hasta la mitad y no hay nadie allí. Y ya grito, digo: Alison. Y me contesta desde el baño, que también está cerrado. Entonces cuando me quedo de piedra, porque se ha abierto totalmente, y salgo fuera y me dirijo directamente hasta la entrada, donde nosotros tenemos puestas las llaves, y por lo tanto nadie podía pasar allí. Todavía conmocionado por lo que ha pasado, Alison regresa finalmente a la habitación y Lolo decide no contarle nada, entre otras cosas porque sabía que esa habitación a ella no le gustaba mucho y encima, en fin, pues no, como que no quería asustarla, ¿no? Entonces, bueno, pues sucede que vuelve a ocurrir lo de la linterna. La linterna se enciende sola otra vez y entonces Alison, sin saber nada de lo que ha pasado, le dice: ¿Has revisado bien la linterna? Dice, pensando que sí, entonces lo coge y ve, comprueba que la linterna estaba bien apagada y ya, bueno, pues se quedan los dos un poco, ya ahí sí que les entra un poco de miedo. Aún así, se meten en la cama, se acuestan, tenían sus pertenencias alrededor de los colchones en el suelo. Y bueno, pues Alison se va quedando dormida, quizá más tranquila porque no ha visto lo que ha pasado con la puerta, pero Lolo no puede pegar ojo, y ya después de una larga noche en la que no se atreve casi ni a moverse, por fin se queda dormido. Y en el momento en que se queda dormido sucede un sueño. Lolo ve que se encuentra en ese mismo lugar, en esa misma habitación, con esas literas, y él puede observar la escena. Hay 4 jóvenes, 2 están subidos en las literas y 2 están en el suelo donde se encuentran ahora los colchones practicando una sesión de Ouija. Y uno de ellos dice: manifiéstate, espíritu, si estás aquí, manifiéstate. Y en ese momento un espejo enorme que había en la habitación del sueño parece como si se empieza a desplazar y se acerca y sale la figura de un hombre. Y entonces ellos dan un grito y se asustan muchísimo, y al mismo tiempo Lolo se despierta, ¿no? Él lo contaba un poco de esta manera. Y de repente, pues el espejo que estaba encima de esa mesilla donde teníamos, pues salen las alcayetas, se hacen súper largas, como de medio metro, es surrealista. Se inclina el espejo de manera que se ve una imagen de un hombre, y directamente ellos pues pegan un respingo y tal, y es donde yo me despierto y realmente estoy sudando y ya despierto a Alison. Es muy temprano, a primera hora de la mañana. Lolo se despierta fatal, le pide a Alison que recoja las cosas, que se quiere marchar de allí. Los dos se quieren ir de esa cabaña. Y bueno, pues en ese momento Lolo piensa que ese sueño ha sido producto de todo lo que han vivido y que esa sugestión le ha generado el sueño. Sin embargo, cuando están ya recogiendo las cosas,
Para marcharse se dan cuenta de un pequeño detalle que convierte aquel sueño en algo muy real. Donde habían dejado, donde está la mesilla, donde estaba la linterna, ¿no? donde esa linterna que se ha encendido sola, sobre ella había un espejo muy pequeño, de 50 por 50 centímetros apenas, que no era como en el del sueño, porque el del sueño hemos dicho que era un espejo muy grande, ¿no? Pero en ese momento, cuando mira la pared y ve el espejo y recuerda el sueño, se da cuenta de algo muy importante que él mismo nos describe. Yo no había reparado en el espejo. El espejo es un espejo, como he dicho antes, cuadrado, de unos 50 centímetros por 50 centímetros. Me pongo a recoger las cosas y tal, y me doy cuenta de que ahí realmente había un espejo exactamente igual que en mi sueño. Había un espejo alargado de aproximadamente un 80, entonces se ve que había estado ahí porque estaba como la parte, la huella que deja cuando hay un espejo, un cuadro antes y tal, estaba como más limpio, una sombra alargada de lo que era un espejo grande, y no ese de 50 por 50. Y para rematar, Alison, cuando está recogiendo las cosas del suelo, de al lado de los colchones, se da cuenta que la tapa del objetivo de la cámara de fotos no está. Entonces, bueno, se agacha, empieza a mirar y ve que la tapa se ha desplazado al otro lado de la habitación. La ve a través de una de las literas situada en el otro extremo, algo que no nos explica cómo ha podido ocurrir. La cosa es que nos preguntamos ahora si esto fue realmente solo un sueño o si Lolo accedió a algo más, una especie de fenómeno de retrocognición que le hizo ver algo que ocurrió en ese lugar y que ha originado que ese espejo haya sido quitado, retirado de la pared. Pues esto es algo que tenemos la duda nosotros, pero ellos tienen muy claro que ese lugar, el Cabin 9, les marcó para siempre. Una simple imagen, un sueño vívido, un sueño especial, de esos que no se disuelven, que se recuerdan, unos niños haciendo la ouija, pidiendo que se manifieste al espíritu, el espectro, lo que sea que surge del espejo. No sé si ha habido casos parecidos donde un sueño tan real luego se ha convertido en prueba evidente de que algo había ocurrido en ese mismo lugar. Sí, el fenómeno es un poco de recognición, es decir, que sería un poco como lo contrario a la precognición, es decir, acceder a información que ha ocurrido en el pasado en un lugar determinado. A través de un sueño. A través de un sueño o a través de visión directa, o alguien que de un momento determinado conecta con otra realidad y puede ver lo que ha ocurrido allí, ¿no? Esta es la explicación que yo he podido pensar que tiene este caso, porque no se me ocurre otra, teniendo en cuenta que encima estamos en un lugar, en un parque natural, aunque esa zona fuera arrasada por el huracán Katrina. No sabemos muy bien qué pudo ocurrir, pero lo curioso es que soñara con esa misma habitación, en esas mismas condiciones, todo era igual, exceptuando ese detalle del espejo. Claro, racionalmente quizá ver la marca del espejo podría, aunque sea inconscientemente, condicionar ese sueño, pero es verdad, y quizá os haya pasado, el sueño, hay un tipo de sueños muy raros, sobre todo en lugares, quizás sea una defensa del propio organismo, del cerebro, no lo sé, que reproducen en el sueño, en el aparente sueño, la misma situación que uno tiene en la habitación. Por ejemplo, uno está, a mí me ha ocurrido en algún sueño bastante terrorífico que no quiero ni recordar, en alguno de los viajes en tiempos en busca del misterio, en solitario, estar en una pensión o estar en un hotel habitualmente de baja categoría y de lugares perdidos, y que el sueño que estás teniendo seas tú mismo en esa cama, en esa habitación que tampoco te has fijado muy bien, y que todo se reproduzca exactamente, con lo cual hay un momento de confusión total entre lo que es un sueño y lo que podría estar pasando en el duermevela y que quizás sí que estabas viendo, ¿no? Sí. El sueño reproduce el espacio donde tú estás durmiendo y que no es el tuyo habitual. El momento, ¿no? Es decir, tú sabes que estás en ese momento. Lo que ocurre es que encima aquí se suma el tema de que la puerta se abriera sola, de que la linterna se encendiera sola. La sensación que ellos tenían al llegar a ese lugar tampoco era una sensación muy buena. Y para rematar, al día siguiente, la hermana de Alison les pregunta que qué tal han dormido, y ellos dicen, en principio, de hecho no querían contar nada a la familia porque no quería quedar Lolo como si fuera el novio español rarito que acaba de juntarse con nuestra hermana, ¿no? Pero como ella les insiste un poco, ya le hablan un poco, ya tiene una noche un poco agitada, y dice, sí, lo sé, de manera un poco enigmática. Parece que la hermana de Alison tenía como una cierta capacidad de evidencia con otras cosas que me estuvo contando, de otras situaciones vividas por ellas,
pero no hubo forma de sacarle ¿por qué sabes esto? De que tienes esta información, ¿no? A día de hoy marcados por ese sueño en ese lugar tan especial, pero no han logrado saber qué ocurrió en ese sitio. No, nada. ¿Alguno de vosotros ha tenido un sueño donde se reproduce el lugar donde estabais durmiendo en ese preciso instante y que parece que se intercala la realidad de la ficción? A mí me pasó investigando precisamente para el tema de los alfaques, estando pues en la zona a pocos kilómetros donde ocurrió el accidente, en un hotel que estábamos durmiendo allí, y fue en el tercer viaje, justo a eso. Además hacía un viento brutal que estaba golpeando constantemente la persiana. Recuerdo cómo incluso en el sueño yo escuchaba y veía cómo la persiana golpeaba esa ventana. A eso me refería yo, que de repente el sueño parece una prolongación de las últimas imágenes que estabas viendo, sí, en un sitio que no es tu sitio habitual. Porque además lo que yo veo, porque parece que estaba viéndolo perfectamente, es una especie de sombra que empieza a surgir por la zona del recibidor de la habitación, y ahí surgen como 4 figuras con el rostro completamente oscuro, completamente negro, tal y como las habían describido en los alfaques. Claro, yo estaba tan obsesionado con aquella historia que era normal que tuviera pesadillas con todo aquello, pero hubo un momento en el que prácticamente estaban cerca de la cama y la persiana empezó a golpear con mucha fuerza esa ventana, y ya me desperté, y era casi como si aquello hubiera desaparecido delante de mis ojos, porque la visión era prácticamente idéntica a la del sueño, incluso esos sonidos que se colaban. Claro, muchas veces ocurre con obsesiones. A mí me ha pasado con obsesión por un tema. ¿A ti, Carmen, tú recuerdas alguna? Ese cuando te pasa, lo digo porque yo no recordaba la historia de Cabin 9, que es la que llevaba Clara, no la sabía con detalle, y me ha despertado, que seguramente tiene explicación, de acuerdo, pero cuando te pasa, te aseguro que no lo olvidas. Sí, yo recuerdo en un hotel en San Sebastián. Además habíamos dado una conferencia, es un hotel que está completamente renovado, estábamos en una habitación además preciosa, y no sabes muy bien si es un sueño o es una realidad lo que estás viviendo. A eso me refiero. Y el sueño luego es una información en el sueño, que uno no sabe qué ha pasado. Yo estaba en esa habitación, tú también estabas en ese sueño. Yo en un momento dado estaba como haciendo algo por la habitación, tú estabas tumbado en la cama, y veo como una especie de niño ahí empieza a correr y se lanza hacia la ventana. Parece que se quiere tirar por la ventana porque hay un peligro, porque hay humo, porque hay fuego. Esa es la sensación que a mí me da. Un niño pequeño como que se quiere arrojar, que se quiere lanzar. Luego supimos que en ese hotel pues habían pasado muchas cosas, entre otras un incendio, aparte de que también había sido hospital durante la guerra civil, que había sido tiroteado, o sea que es un hotel con mucha historia. Sí, los tiros quedan en la fachada. Es un hotel con mucha historia, pero justo cuando te despiertas es cuando parece que el niño se va a lanzar, y en ese momento no sabes si lo que has estado viendo es real, ha habido una aparición en la habitación y realmente has visto una especie de figura que parece lanzarse como una escena de otro tiempo, o lo estabas soñando y en ese momento que te despiertas estás lúcido y parece que es el último momento en el que el niño salta. La realidad y los sueños en esa misma habitación se entremezclan. Sí, pero cómo se copia, a lo que voy es que los sueños son una caja de Pandora y nadie sabe exactamente, Clara podría contarnos qué son, pero cuando el sueño milimetra casi un espacio que tú no conoces muy bien, que tu conciencia yo no sé si le ha dado tiempo a conocer bien, que por algún motivo seguramente llevas una carga importante, obsesiva, y de repente el sueño parece una prolongación de un estado que no es sueño ni vigilia, y ocurren cosas. Por ejemplo, ¿sabéis dónde ocurría? En el Corona de Aragón. Muchas personas se despertaban de repente en el Corona de Aragón y veían la imagen de bien un niño acercándose a la ventana, o bien un anciano que quejumbrosamente salía del baño e intentaba aproximarse a la ventana sin conseguirlo, y luego aquello se difuminaba. Imaginaos las personas que muchas se enteraron después de que en el año 79 80 personas mueren encerrados por las llamas en ese Corona de Aragón. Se estaba como reproduciendo, pero es que el sueño a veces no sabían si era una visión real a los pies de la cama o el sueño había reproducido como un programa que desconocemos, que se activa y que de repente todo tu entorno se copia igual, exactamente igual. Yo no sé, Santi y Clara, ya que hemos abierto este melón en este momento, ¿habéis tenido una experiencia parecida? Yo uno de los sueños más reales que he tenido en mi vida
y más raros, y con un epílogo más raro todavía. Lo tuve de pequeño. Pero tiene que ver con esto, con habitación copiada. No, exactamente. Exactamente. Por una serie de circunstancias tuve que dormir en casa de mis abuelos. No era el sitio donde dormía yo habitualmente, y soñé que estaba durmiendo en casa de mis abuelos y que me despertaba y que por un tragaluz que había entraba una araña, pero una araña de un tamaño que ocupaba todo el tragaluz, es decir, un bicho de 1 metro de diámetro, una tarántula enorme y peluda, que bajaba por allí. Yo estaba paralizado de miedo, o sea, no podía moverme, era lo más angustioso del sueño. Me corría por la cama y venía directamente hacia mi cara, y en ese momento me desperté. La sensación era, estaba en esa habitación, todo era absolutamente real. El epílogo curioso es que muchísimos años después, siendo ya adulto, me encontré, por una serie de circunstancias, en una habitación prácticamente idéntica a aquella. De hecho, era en el mismo barrio, apenas a 1 kilómetro de donde estaba, con lo cual digamos que las construcciones eran muy parecidas. Y cuando tampoco era mi habitación, y cuando me fijé en la decoración del lugar, la persona que era la dueña de esa habitación tenía una enorme araña negra de peluche en una de las paredes, y te juro que todavía no le he sabido encontrar el sentido a eso. ¿Clara? Sí, yo he tenido varias veces este tipo de sueños. Sueño que reproduce la estancia donde uno está. Sí, y curiosamente me llama la atención lo que estamos hablando, porque ha salido algo que es interesante para mí, y es que muchos de esos sueños que yo he tenido son en lugares, pues precisamente en lugares de hoteles, en habitaciones desconocidas a priori por nosotros, donde parece que estamos más a la merced de lo que sea, ¿no? De nuestro inconsciente, vamos a llamarlo así, o de otras realidades. Pero sí que es verdad que estamos hablando de estos sueños y estáis recordando sueños que son de hace años. Fíjate lo que nos ha contado Santi. La fuerza con la que ha impregnado nuestra mente ese sueño. No es un sueño que se va como azucarillo en agua, como la mayoría. La mayoría se van, efectivamente, desaparecen enseguida, pero hay sueños que se recuerdan toda la vida. ¿Por qué? Porque el contenido anímico, espiritual que queda plasmado es tan importante, tan fuerte, que el mensaje era obvio que teníamos que recibirlo de alguna forma y marcarnos de alguna manera. Es decir, que hay sueños diferentes, otro estadio de los sueños, ¿no? Esta noche, a las 3:29, tenemos aquí la visita de unos ilustres amigos, Xavi e Ingrid, bueno, auténticas estrellas de los 40 principales, ¿no? Compañeros, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches, Iker, que es un placer enorme estar aquí rodeado de genios como vosotros. Sí, hombre, faltaría más. Ingrid, ¿qué tal? Bueno, muy bien. La verdad es que hemos pasado unas horas mágicas, ¿eh? No, es la primera experiencia que tenemos nosotros con Milenio 3 en directo, así que estamos súper agradecidos de que nos hayáis dejado subirnos en la nave. Es espectacular esto, vivirlo. Además, yo siempre digo que sois cazadores de la verdad, ¿eh? Porque hay que tener valor en el momento histórico en el que estamos, que es la sobreinformación. Estamos tan desinformados, ¿verdad? Y es bonito que haya gente como vosotros y tú liderando este proyecto que haga justo lo contrario, ¿no? Pues os deseamos todo el éxito en esta casa que compartimos, compañeros. Gracias. Los 40. Gracias. Os deis una paliza enorme, pero ellos son currantes de verdad. Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Sí. Carmen, dan un buen ejemplo. Esta pareja de currantes vocacionales, tan jóvenes, tan unidos en su misión, en su proyecto. ¿Por qué los menciono yo ahora? Y bueno, de sobra conocidos. ¿Han tenido algún sueño así extraño? Es lo que iba a decir. Sitio... ¿Os ha pasado alguna vez algo parecido a lo que estamos contando? Sí. Ha pasado. A mí de pequeño me pasaba muchas veces, y además era casi obsesivo con una misma imagen siempre que se repetía, que era una figura que yo no podía identificar quién era, pero que estaba al otro lado de una cristalera clarísima que yo veía cada día, que era la cristalera del comedor de mi casa. Y me inquietaba muchísimo, claro. Solo veía la figura, soñaba exactamente eso. Y luego me despertaba y veía la cristalera real, ¿no? Era agobiante. Sí, son cosas también. Sí. A mí me pasó algo que me ha marcado. Mira que yo suelo estar muy perceptiva al tema del misterio y demás, pero es que la verdad es que jamás me ha pasado nada, excepto por esa vez que aún no sé si lo soñé o lo vi de verdad, que fue una noche que me desperté con unos 3-4 años y yo quería ir al lavabo. Y yo siempre lo describía y lo sigo describiendo como una bruja que se me puso en medio, claro, y entonces igual si lo viera ahora sería, claro. Yo veía la figura oscura de una mujer muy ancha,
a la que yo vi como una auténtica bruja, que no me dejaba ir a hacer pipí. Después de eso, una semana después, a mí me ingresaron con reflujo vesicoureteral, que es algo que he tenido, y una patología que tenía desde antes, pero siempre he pensado, ojo, ¿estará relacionado el...? Muchas veces, Clara, ¿verdad? Las afecciones parece que generan un mensaje que es una forma de explicarlo igual sencilla y hay algo más, ¿no? Sí, pero bueno, es verdad que podemos tener algún tipo de patología oculta o no oculta, en tu caso si estaba de antes, pero claro, sí, y se conocía además. Y se conocía, pero la forma de pedir ayuda, es decir, de que esto hay que solucionarlo, es el inconsciente lanza mensajes muy profundos, muy fuertes, de contenido emocional muy fuerte, precisamente para que reflexionemos sobre ello, a veces de manera muy exagerada incluso, como en el caso de esta bruja, para que tomemos conciencia. Sí, pero que es un mensaje. arquetipo en el fondo que se está apareciendo. Claro. De niño es bruja, pero en el fondo era una figura oscura en mitad de un pasillo que se aparecía por algo. Y me daba miedo. Yo recordaba que a esta mujer le decía, por favor, déjame pasar, que me hago pipí, por favor. Y la señora me decía que no. Es un poco imagen de sexto sentido, el pasillo y alguien que se pone en medio, que es un clásico, arquetipos absolutamente pequeños, clásicos. El señor de oscuro con el sombrero, que también ven muchos niños, la típica bruja, esta figura alargada tipo Slenderman, que también aseguran ver muchos pequeños. Son algunas cosas que se repiten, ¿no? Pero que muchas veces no son sueños, que son figuras que ven. Mencionado antes a Stanislav Grof, que hablaba de que en el parto, es una cosa que me impresionó mucho, las visiones perinatales. Según Grof, aunque no hay memoria, porque nadie sabe por qué se pierde la memoria del nacimiento, en ese momento aparecen las primeras figuras de brujas, de reunión de figuras oscuras que nos miran, un poco aquelarre de Goya, y queda impregnado, según Grof, este gran experto en el cerebro, en esos momentos de pelea tremenda en el parto. ¿Tener razón o no? No lo sabemos. Y fíjate lo que ha expresado Ingrid, y que de hecho todos aquí hemos dicho, no supe en ese momento bien si era un sueño o era parte de la realidad. Esa especie de protección que nosotros mismos nos buscamos pensando que quizá era un sueño. Exacto. Que no era realidad. Menos mal que los sueños son. Tenemos ahí los sueños son muchas cosas que no entendemos, defensa, ¿no? Y hemos abierto esta perspectiva, por supuesto, con nuestros amigos, con Xavi Martínez y con Ingrid, que por cierto, quien sea seguidor o no sea seguidor, mejor dicho, ¿dónde os pueden seguir, compañero? Pues estamos cada tarde en los 40 de 8 a 9, hora menos en Canarias. Pues muchísimo éxito. Más 40. Compartiendo gracias. esta casa. Muchísimo éxito. Y un placer haber pasado estas horas con vosotros. Enhorabuena por el programa. Que muchas gracias. Sean más ocasiones y que la misión de comunicar continúe, que la misión de comunicar hoy en día es importantísima y salvadora. Yo les he regalado un libro a mis amigos, ¿verdad?, que se llama La Noche del Miedo. Esa investigación, y lo cuento en ese libro, una de las cosas que a mí más me impresiona, y enseguida vamos con toda la actualidad, pero bueno, a veces pasa esto en Milenio, ¿no?, que se va uno por una grieta y de repente contamos cosas. Bueno, pues yo estaba muy obsesionado, como lo estaba Javi, o como contaba Carmen, que era en un hotel, y andaba obsesionado con la historia de un expediente X español, unos soldados y una figura. Y recuerdo un hotel muy impersonal en Badajoz, y yo había quedado con los soldados al día siguiente. De repente aquel sueño era el calco exacto de la habitación, que no me había dado mucho tiempo, había llegado rendido, un viaje largo, y sin embargo yo en el sueño, o no sé, sabía perfectamente que era la sábana, la rugosidad de la sábana, la puerta en un lado del baño entreabierta, la ventana por donde entraba la luz de la luna. Y en cierto momento, en ese sueño yo estaba igual, medio paralizado, con miedo. Y en esa puerta entreabierta, en la que se podía ver un poco del baño y un espejo, una figura flotando, sin piernas, solo un torso con unos brazos y una cabeza oscura, flotando. Y durante mucho tiempo, yo mirando de reojo, aterido de un miedo como pocas veces he sentido, y esa figura tan real, inolvidable. Esto ocurrió en el año 2001, y me acuerdo como si estuviese ahora mismo viéndolo. Por tanto, menos mal que tenemos una bolsa para desechar todo lo que no entendemos y decimos, bueno, sueños. Y lo malo es cuando en ese sueño te despiertas y el de al lado ha soñado lo mismo. Sí, como nos pasó a nosotros, ¿no? Y nos ha pasado alguna vez. Eso ya es en diferente. Fin. Pero sí hay que contarlo, no podéis dejarnos así. Sí, con el niño de San Sebastián. Y otro en Valencia. ¿En Valencia cuál fue? En Valencia de nuevo en un hotel, además íbamos a un entierro y llegamos la noche anterior y nos quedamos en un hotel que completamente nuevo también, había sido también un lugar con bastante historia,
y por la mañana pues yo me desperté diciendo, he estado con un sueño terrible en la otra estancia, porque era una habitación que tenía una primera estancia y luego otra. Digo, es que allí, no está en muchos hoteles y también. me dice Iker, sí, allí, ¿no? Justamente en la otra puerta que hay allí el señor, ¿no? Digo, pues sí, el señor. Y claro, nos quedamos los dos mirando, ¿has soñado lo mismo? Pero lo hemos soñado. Hace poco tiempo, esto va a parecer ya, no sé, la locura máxima, ¿no? Pero hace poco tiempo recordábamos el tema de Belmed. Locos no nos pueden llamar, con lo cual, el tema de Belmed. Tú estabas allí también, y yo recuerdo un sueño tremendo. A los pies de la cama una niña, gráfica, una de las niñas de las fotografías de la familia de Belmed, muerta. La niña más pequeña, Paquita, 4 años. Por supuesto, volvemos a lo mismo, la obsesión con un tema. Menos mal que tenemos esa explicación. Y la niña, como diciendo, busca o sigue por aquí, se aparecía a los pies de la cama, mirándome muy fijamente. Lo impresionante es que yo, sin contar nada al compañero que hacía la investigación con nosotros, Luis Mariano, cuando estamos desayunando, le veo como un muerto vivo. Yo tampoco he de tener buena cara. Y le digo, ¿qué te ha pasado? ¿Qué he soñado? Una pesadilla tremenda. ¿Con qué? Con una niña de 4 años a los pies de la cama. Son cosas que, como digo, menos mal que tenemos un cajón desastre. Bueno, otra cosa que ocurre y que también es curiosa es cuando varios investigadores acudimos a algún lugar tipo Casa de Vallecas, y después de pasar allí largas horas, noche y demás, de madrugada, cada uno ya en su casa sufre unas pesadillas tremendas, y no solo cuestión de sugestión, estás contando un clásico, las pesadillas post investigación, pero que le ocurren también claro que le ocurren también hemos levantado toda la mano. Yo creo que fuimos las 3, ¿no? A la vez con ese sueño, Paloma, Clara y yo, las que esa misma noche, después de la investigación en la casa de Antonio Grillo, pues tuvimos unos sueños bastante terribles todas. Y le ocurren a gente además que a veces es escéptica, que son los compañeros cámaras, y que el tema sale días después, y es cierto que ocurre. Y en la noche de la Casa de Vallecas fuimos varios los que compartimos pesadillas en las horas posteriores a la investigación. Pues mira, no es mal tema, pesadillas e investigación. No se ha tocado mucho. Pesadillas e investigación. Quizá con un mensaje, con un algo que no sabemos entender, pero como digo, hasta respiramos con alivio, diciendo, bueno, eso tiene cierta explicación. Amigo Noel Calero, cambiamos radicalmente el tercio porque quiero hablar con un buen amigo. Un buen amigo, yo le conocí prácticamente el primer día que entré aquí en la cadena SER, porque era en aquel momento el jefe de prensa a nivel nacional de la cadena SER. Pero él ha sido director de SER Valladolid, director de SER Albacete, director del circuito de emisoras de Castilla y León, y es un hombre que inauguró y puso en marcha grandes programas y grandes proyectos como los 40 principales, que inventó fórmulas que hoy se reproducen con éxito. Uno de los pioneros de la radio en los años 70 en esta casa, y que siempre tuvo su trayectoria personal en la SER y profesional. Y bueno, siempre hicimos buenas migas, siempre comentábamos cosas, siempre tuvo buena deferencia para este programa. Y lo curioso es que yo no conocía una historia. Me dejó caer un día algo, pero no me lo contó con detalle. Él tiene un blog que es muy interesante y que yo recomiendo, que se llama Leyenda Viva, donde cuenta sus historias de la radio por dentro, historias de la historia de la radio, y sinceramente yo lo disfruto bastante. Pero claro, la sorpresa es cuando detalla algo más de un piso donde pasó las de Caín, pero él y toda su familia. Vamos a hablar con esta leyenda de la radio. Juan de Dios Rodríguez, buenas noches, un placer. Es un enorme placer escucharte, estar contigo charlando de nuevo, y además con presencia de tantos cientos de miles de testigos como es a estas horas de la madrugada. Es un verdadero placer, es un honor contar con tu amistad, y es un orgullo y tenerte entre mis amigos, a ti, a Carmen, y es un lujazo que me llames y te preocupes por, como decía un histérico de este pobre locutorcito, retirado en otras lides, dedicándose a ir recordando sus vivencias, por aquello de que no se pierda ahora que tenemos la mente y el recuerdo fresco, ¿no? ¿Qué año era? ¿Qué hacías exactamente? ¿En qué emisora estabas, Juan de Dios? Eso sucede en 1990. Un gerente que había en la SER, que ahora es consejero delegado de Antena 3, me traslada, por una serie de circunstancias que no vienen al caso, a Albacete. Cuando encuentro un piso
adecuado, porque yo venía de Valladolid, de vivir en una urbanización muy grande, en un piso muy grande y demás, y colocar, pues iba con mi mujer, mis hijas y demás, colocar todo aquello, buscaba un piso grande, y encuentro pues en el centro de Albacete, frente al Parque Abelardo Sánchez, un edificio de 7 plantas, y en el segundo piso encuentro un piso adecuado, y en ese piso pues hay una serie de mobiliario que de una, parece ser marquesa, que unos meses antes había fallecido y sus hijos y nietos habían puesto en alquiler. Yo veo ese piso y es bastante... Era un piso muy decimonónico, o sea, las paredes estaban enteradas casi en seda, había espejos que iban del techo al suelo, había un cuadro de una señora que debía ser un antepasado de la marquesa difunta, con unos cuadros más pequeños, de personajes un tanto extraños, y bueno, pues en el salón, en el centro del salón, había una mancha que, según me contó a mí el conserje, se debía a un medicamento que estaba tomando esta señora y que el último día, antes de fallecer, se cayó ahí y esa mancha quedó, aparecía, desaparecía, la limpiábamos. Bueno, el caso es que yo pedí que cambiaran toda la decoración de la casa, quitaran todo el mobiliario y demás, y eso lo hicieron. Dejaron solamente en un cuarto, en el que había nada más entrar a la izquierda, el resto de mobiliario que no se podían llevar por la premura de mi traslado. Y bueno, pues allí nos ubicamos. Bien, entramos en la casa y al cabo de 2-3 semanas, pues tenemos que hacer un viaje de vuelta a Valladolid para cerrar temas pendientes, y cuando volvemos voy a recolocar las cosas de las crías, de mis hijas, no sé qué, mi mujer ayudándome, y voy a entrar en el cuarto de baño para preparar el baño de ellas y no puedo entrar. Que no puedo entrar en el baño, no puedo. Hay como una fuerza que me impide abrir la puerta. Ya consigo dar un empujón muy fuerte y me encuentro que estaba un espejo destrozado debajo de la puerta. A ver si lo consigo explicar bien. Entre la puerta del cuarto de baño y la pared de enfrente donde tenía que haber estado el espejo, había como 2 metros, Bueno, el espejo se había, digamos, caído, entre comillas, de la pared, había ido a parar detrás de la puerta, pero no se había desprendido, porque los enganches y del espejo estaban en el espejo y las escarpias estaban en la pared, y si se hubiera desprendido el espejo, hubiera dejado una marca en los lavabos que había debajo del golpe de caer, y luego pues cristales en los lavabos y demás. No había nada, todo estaba roto detrás de la puerta. Me extraña muchísimo. Llamo a Paloma, a mi mujer, le digo, fíjate, oye, este espejo se ha caído, digo, es enorme, y además, si tenía 4 anclajes, ¿cómo puede? Eso no se puede. Bueno, en este momento no le das más importancia, ¿no? Anteriormente se me ha olvidado comentar que el fin de semana que termina el traslado de la mudanza, mis padres nos habían traído a mis hijas de la playa, para no estar con la mudanza y demás, a casa, y mis padres se quedaron a dormir en la habitación donde habíamos dejado el mobiliario que es sobrante de la casa de allí. Al día que se levantaron por la mañana, mis padres me dijeron que no volvieran a dormir en esa habitación ni en esa casa, por favor, hasta que esos muebles no se vaciaran, que no habían podido dormir y se encontraban muy mal. De hecho, no desayunaron, no comieron, se fueron con mal cuerpo, se guardaron muy mala sensación de aquello. Bueno, un mes después pasó lo que te cuento del espejo. La mancha está del suelo, limpiábamos, intentábamos, desaparecía, y al cabo de 2 días volvía a aparecer la mancha de la medicina. Bueno, cosas que aisladamente las vas viendo, las vas colocando, y bueno, entonces un día me dice, pues pasadas unas pocas semanas de lo del espejo, me dice mi mujer, oye, ¿te has visto estas estampas? Digo, ¿qué estampas? ¿Esas estampas que hay aquí en el armario de las niñas? No, cogemos las estampas, bueno, pues las tiramos, las quemamos, según me decía mi abuela. No, una estampa no se quema, no se tira, se quema, y bueno, pues hicimos lo de quemar las estampas. ¿Cómo eran, Juan de Dios, exactamente? Estampas eran, pues, de diferentes santos. Había el Sagrado Corazón, había santos diferentes. ¿Pero nadie las había colocado y aparecían entre la ropa de las niñas? Nadie, no. Sí, bueno, mi mujer llegó a sospechar que teníamos una asistenta que, bueno, mi mujer y ella no se caían muy bien. Mi mujer llegó a sospechar que debía ser cosa de ella, ¿no? Pero es que cuando esta chica dejó de venir a casa, se
siguió pasando, seguían apareciendo esas estampas. Hasta que un día dejaron de desaparecer. Ojo, después de quemar la última estampa durante un mes, todos los electrodomésticos que teníamos, que habían venido con nosotros, murieron todos. La lavadora, el frigorífico, un microondas, todo se estropeó. Al mismo tiempo. Ya que yo empezaba a tomar una sensación bastante molesta, ¿no? En ese momento en la familia sí que hay cierta preocupación. ¿Tu mujer o tus hijas claro, han visto alguna cosa al margen? Claro. Mis hijas no les trasladábamos el tema. Mis hijas tenían 6 y 9 años y no, tampoco queríamos agobiarles mucho, lo comentábamos entre nosotros. Y durante un bastante tiempo, casi te diría yo que varios meses, yo creo que, fíjate, todo eso pasa en el proceso que tardan que hay en retirar los dueños de la casa el mobiliario sobrante. Una vez que se llevan el mobiliario sobrante, que pasó a los 3 meses, 4 de estar allí, dejaron de suceder ese tipo de cosas. Una cosa, Juan de Dios, y antes de saber un poco el episodio que os hace casi tomar una determinación. No, que nos marchamos. Antes de contar eso, Juan de Dios, porque lo has descrito muy bien, pero has como planeado por encima de cómo era ese mobiliario, ¿no? Que tanta desazón provocó en tus propios padres cuando estuvieron allí, o que a ti te sugería cosas raras, ¿no? Porque has hablado de extraños personajes. ¿Era un mobiliario? ¿Por qué? ¿Por qué te llamaba la atención? ¿Cómo podría llamar la atención de nuestra audiencia ahora mismo? ¿Cómo era ese mobiliario? Mira, había un cuadro... vamos a ver, si tú recuerdas el lienzo de Goya sobre la duquesa de Alba, en el que está vestida de blanco con una cinta de color rojo y hay un perrito a sus pies a la derecha. Bien, pues era un cuadro parecido a ese de Goya, de un personaje que debía ser la abuela de la difunta. Ese cuadro tenía estaba roto, estaba rasgado en distintas zonas y tenía varios orificios de bala, que según nos contaron debido a la guerra civil sufrió ese cuadro mucho por inclemencias, por la guerra y demás, ¿no? En una mesilla había 2 cuadros de 2 personajes bastante siniestros, 2 personajes que parecían como hermanos mellizos o gemelos, de aspecto, vestidos de negro, aspecto muy siniestro, barba afilada, bastante inquietantes, ¿vale? Bastante inquietantes. Había otro personaje, un militar, esto era como de busto, que tenía medio cuerpo de armadura, en una posición, una mirada un tanto desafiante, unos ojos claros, muy desafiantes. Llevaba el sombrero puesto. Desde el principio del siglo XX debía ser el personaje y demás. Bien. Y había una estatua de baquelita de un guerrero con un arco como a punto de disparar una flecha, ¿no? Bueno, eran personajes, eran situaciones, todo que, bueno, pues para la gente que debe vivir ahí tenía su recuerdo, su momento o su significado, pero eran cuando menos inquietantes y molestos y desagradables si tú lo veías. Lo has descrito como hombre de radio. Estábamos viendo los cuadros, no es por nada, ¿eh? A estas horas de la madrugada estábamos viendo los cuadros, y yo, que soy de familia de anticuarios y galeristas, sé el enigma tremendo de esos cuadros, donde uno se pregunta muchas veces de dónde vendrán, quiénes serán estos personajes, por qué miran de esta forma, ¿no? El misterio un poco del arte. Pero entonces, ¿qué pasa? Nos marchamos a la noche de autos, la noche en la que, y no es ninguna película, pero suena a familia que prácticamente determina que ya no sigue más allí. ¿Qué pudo pasar, Juan de Dios? Mira, lo que pasa aquella noche es algo tan sencillo y tan breve como que a las 3 de la mañana se enciende un aparato de radio que no tiene cable de red ni pilas. ¿Os despierta en la noche? Nos despierta a las 3 de la mañana con las señales horarias del boletín de las 3 de la mañana. Normalmente ese aparato de radio tenía FM, onda media, onda larga, onda corta y una frecuencia aérea con la que a veces por la noche nos distraíamos, mi mujer y yo, escuchando pues conversaciones de pilotos cuando iban a aterrizar en la base de los Llanos, porque tenía una frecuencia aérea, un aparato de radio que ella había comprado en Inglaterra,
y era de un aspecto un tanto, bueno, como de guerra, un aspecto bélico el aparato, era de estos como de tipo de aparato de radio negro con muchas frecuencias, muchas bandas, ese tipo de aspecto, ¿no? Bien, ese aparato de radio hacían varios años que ya no funcionaba, de hecho pues ya no poníamos pilas, y en el proceso de mudanza pues no sé qué tipo de avería se produjo que decidimos quitarle el cable y lo dejamos como elemento decorativo pues en el salón de casa. Bueno, era un aparato de radio que era como un mueble, es como si de repente pues a las 3 de la mañana se pone a sonar un armario, pero a sonar un armario no que haga ruido, sino que el armario cuenta un programa de radio. Pues lo que sucedió a las 3 de la mañana de esa madrugada fue que de repente se enciende un aparato de radio. Digo yo, me dice mi mujer, ¿dejaste el equipo de música? Digo, no, si no, además no tiene programador. Fui a ver y veo que ese aparato de radio está sonando. ¿Y cómo es esa ida a ver, Juan de Dios? Es decir, cuando te vas dando cuenta de que eso está ocurriendo. Voy pensando que es eso. Entonces voy por el pasillo y cuando llego al salón digo, estaba sonando ese aparato de radio. Bueno, doy botones, pero botones que no reaccionaban porque efectivamente no tenían ningún tipo de función, ningún botón. Hasta que a buen volumen, además estaba escuchando eso. Claro, sí, bueno, ya te digo, nos despertó. Yo no sé qué toqué, porque toqué a todos los botones y se paró. Me vuelvo a mi mujer y le digo, chata, mañana nos vamos de esta casa, buscamos otra. ¿Y hicisteis eso? Efectivamente. ¿Jamás volviste al lugar? No. Fíjate, hace un par de años pasé por Albacete para ver antiguos amigos y demás. Pasé por delante de la casa, miré al edificio, pero no me atreví ni a hacer fotos. Estoy contando esto y me está dejando una sensación de angustia porque fue... Ahora he contado todo, te estoy contando algo que pasó en un proceso de año y medio. Los 3 primeros meses fueron los que concentraron mayor cantidad de acontecimientos y nos habíamos olvidado de todo hasta que sucedió eso de repente aquella noche, ¿no? Lo curioso, Juan de Dios, es que, y le daba vueltas, esa sensación que tú tienes, esa especie de hormigueo, de inquietud, de extraña emoción, es el misterio. Al final, el misterio es eso, ¿no? Porque uno sabe perfectamente lo que ha vivido, uno sabe por qué lo cuenta, en este caso entre amigos, y uno sabe que tiene esa certeza, piense cada oyente lo que piense o lo que crea. Curiosamente, Juan de Dios, y esto quiero decírtelo, en el desarrollo de lo que nos has contado varios clásicos absolutamente importantes de casos más o menos, no muy conocidos, pero que se han repetido en ocasiones, ¿eh? Ahora, a mí me parece que hay una lectura como de señal curiosísima, y es que a un hombre que ha dado su vida por la radio, un hombre que ha amado la radio, un hombre que vive la radio, un hombre que escribe de radio, y resulta que lo que le ocurre es que a las 3 de la mañana un aparato de radio, sin estar conectado a nada, le habla. Me parece, por otro lado, maravilloso también, ¿no? Bueno, claro, es que, mira, me estás poniendo la piel de gallina al hacer ese símil. Efectivamente, o sea, mi trabajo profesional siempre ha sido en la radio, siempre ha sido en la SER. Pero por encima incluso de la SER, digo, es la radio. Es decir, gracias a la radio he conocido a la gente que he conocido, gracias a la radio tengo una amistad que tengo contigo, gracias a la radio conocí a mi mujer, tuve mis hijas. La radio efectivamente ha sido para mí el todo en esta vida, desde que tengo un punto de racionalidad tolerable, ¿no? Yo quería contar esta noche en Milenio 3 con un buen amigo que conocí desde el inicio y que siempre hemos tenido esa buena química, y un hombre de radio, con todo lo que significa, ¿no? Entonces, qué curioso, yo di un brinco al leer tu blog diciendo, es la radio la que habla, la radio antigua que vuelve, ¿no? Que no importa ni la electricidad, no importa nada para la magia de este medio. Hemos tenido a Juan de Dios Rodríguez, todo una personalidad en el mundo de las ondas en España, todo un corredor de fondo también, sacando adelante un sinfín de empresas, de emisoras que hoy funcionan. Y yo quiero agradecértelo muchísimo, compañero, por este granito de arena de una historia de misterio y de radio, y que al final no hemos convertido tanto en miedo, sino en curiosa señal, ¿no?, que ha guiado nuestra vida. Te lo agradezco muchísimo y recomiendo Leyenda Viva a todo el mundo que quiera aprender de la radio por dentro. Juan de Dios, un abrazo grandísimo, amigo. No sabes cómo te agradezco tu llamada, tus palabras, ese abrazo a través de las ondas que nos enviamos mutuamente, porque es el que más dentro nos llega.
Un abrazo muy grande, un besazo a Carmen, otro para Alma y adelante, chavales. Gracias, Juan de Dios. Gracias. Nos marchamos a Badajoz, Javier, porque allí está la noticia de última hora. Sí, y que ha sido publicada por el periódico Hoy de Extremadura, ha aparecido en su sección Extremadura Secreta, que lleva nuestra compañera y amiga Israel Espino, y que está investigando este tema en profundidad. Se trata del Hospital Perpetuo Socorro, en Badajoz, está situado en la avenida Damián Tellez La Fuente, y allí, desde hace más de 20 años, empezaron a hablar de una misteriosa figura, una misteriosa persona, presencia, que surge por los pasillos, que parece desplazarse flotando a través de ellos como si fuera en una especie de raíl sin flexionar las piernas, y que fue vista ya, como digo, hace más de 20 años por una paciente que acababa de dar a luz y que vio surgir en su habitación esa figura con ropajes oscuros que llegaban al suelo y que le ofrece unas pastillas para calmar unos dolores que tenía en ese momento. Cuando lo cuenta a las enfermeras, que le extrañaba que a altas horas de la madrugada hubiera aparecido una mujer, le dicen que allí no había pasado nadie y le hablaron de la leyenda de esta dama de negro. Pues bien, en el verano del 94 se vuelve a repetir una de estas presencias. En este caso habla un miembro de mantenimiento que, junto a un vigilante a eso de las 4 de la madrugada, recorriendo uno de los pasillos del sótano del edificio, ven al final del todo una figura negra, de nuevo la misma imagen, unos ropajes que llegan al fondo del suelo, y dice que le llama la atención una vez más que no parece caminar como una persona normal, que parece ir en paralelo al suelo. Se mete por un pasillo, cuando van detrás de ella pensando que se ha colado allí, descubren que se ha introducido en el hueco del ascensor, que estaba en obras, y creyendo que puede haberse caído, que puede haberle ocurrido algo, van corriendo hacia allí, y cuando enfocan con la linterna en la oscuridad del hueco, descubren que no hay absolutamente nada. Y una vez más, en el año 2011, en noviembre, aparece el testimonio de un cirujano con su esposa que llegan a las 8 de la mañana al hospital, están en la tercera planta, recorren el pasillo oscuro también en soledad, porque a esa hora no ha amanecido prácticamente, y cuando están llegando al despacho, en ese pasillo, ven una vez más esa figura de la dama de negro que va recorriendo el lugar, que gira una esquina, y creyendo que también, una vez más, es alguien que se ha colado, cuando van detrás de ella, allí no hay absolutamente nadie. Pues bien, Iker, justo esta semana pasada, hace unos días, se ha vuelto a repetir esta visión. En este caso, además, tenemos el nombre del testigo, él se llama José Luis, estamos intentando hablar con él, ahora mismo está bastante asustado y bastante reticente a tratar el tema. Acaba de pasar hace nada. Hace muy poco, hace escasos días, pero quien sí ha tenido la oportunidad de hablar con él ha sido nuestra compañera Israel Espino, que nos va a contar cómo ha sido ese encuentro. Al parecer, en el mes de agosto y de septiembre, o sea, hace nada, hace unos días, ha sido la última aparición, pues ha habido unas extrañas manifestaciones. De hecho, bueno, he conseguido ponerme en contacto con una de las personas que se han encontrado esta extraña aparición. Él se llama José Luis, trabaja en el hospital y, bueno, se la ha encontrado en una sala, en la sala cuarta, donde suele aparecerse. Además, es una planta diáfana. Él subía de farmacia, se fue al cuarto de baño a lavar las manos. Desde el cuarto de baño se veía perfectamente una especie de salita de espera y vio un extraño bulto. En principio pensó que era alguien quizás que estaba escondiéndose, pero ya de entrada le dio mal rollo. Él normalmente además está acostumbrado, si alguien se cuela, si alguien está por allí, a acercarse. Él no tiene ningún tipo de miedo, pero él me comentaba que algo, un instinto de supervivencia, le decía que no tenía que acercarse. Él terminó de lavarse las manos. Su sorpresa fue cuando este bulto seguía allí. Nuestra querida compañera Israel Espino, gran cronista, ¿no?, de la Extremadura mágica, misteriosa, pero es que a veces, ¿verdad, compañeros?, es una simple definición, ¿no? Dice, vio a la espalda un bulto, a través del espejo un bulto que quería como esconderse, y eso ya genera una desazón en la audiencia y en nosotros, yo creo, sinceramente, ¿no? Pero es la fuerza de estos testimonios. Sí, porque son las típicas cosas que no te imaginas que puedan pasarte, y menos en determinadas circunstancias, ¿no? Estando en un centro de trabajo, bueno, tú tienes ahí para una actividad concreta, y claro, lo que menos te imaginas es algo que te descoloque, porque puedes imaginarte ver pacientes que tengan dolores, que puedan estar mal, mucho sufrimiento, todo lo que tú quieras. Pero eso no. Eso no. Y además, de hecho, Israel contaba que este testigo, hasta hace unos días, prácticamente se tomaba un poco a risa los testigos que habían surgido hasta la fecha, este tipo de cosas, es decir, que no era una persona sugestionable. Yo hace poco, os lo íbamos a Cuarto Milenio, a alguien que se reía de otros operarios en otro hospital, en concreto en Córdoba,
era el que se reía, imaginaos, ¿vale? El que se reía de los otros y se encontró con el fenómeno. Y ahora dice, ¿y ahora se ríen de mí? Claro, pues este se ha visto en la piel de los otros, ¿no? Y ahora es el que no quiere hablar y el que no quiere ofrecer su testimonio. Pero él sabía que allí además no debía haber nadie porque era una zona que estaba cerrada al público. Israel Espino nos sigue dando detalles de la descripción que él hace de este ser. Se dio cuenta que eso no era humano, primero porque era amorfo. Lo que había pensado que eran unas grandes espaldas, se dio cuenta que era un bulto negro, pero negro, excesivamente negro. Él me decía, cuando alguien viste de negro son distintos tonos, los zapatos son de un tono de negro, el jersey, la gabardina. Esto era un bulto de una sombra intensamente negra. Se veía además que no era material, pero tampoco era de todo sombra, del todo humo. Y bueno, su principal instinto le dijo que corriese de allí. Y finalmente este nuevo testimonio ha dado lugar a que otras personas hablen. Y otra persona es una enfermera que trabaja en ese mismo hospital y que también hace solo unos días, en este mismo mes de septiembre, se ha topado con algo que no ha podido explicar. Ella decía que iba a subir a la 4ª planta, que cuando el ascensor se estaba cerrando con la planta entera en soledad, pues escuchó una voz que decía espera, y justo en ese momento se abrían las puertas del ascensor para demostrarle que allí no había absolutamente nadie. Es decir, historias que se vienen contando en hospitales que tienen que ver con una especie de monja, de religiosa, de aparecida que hemos escuchado 1000 veces. Quizá lo que lo hemos escuchado tantas veces, lo que no hemos escuchado con tanta asiduidad, es lo que ha pasado, aunque nos lo cuente brevemente Clara, en Utah, en el estado de Utah, que tiene que ver, por desgracia, también con unas raíces más escabrosas, ¿no? Sí, casi policíaco, ¿no? Porque esto ha ocurrido este verano, cuando una mujer llamada Joana Aeosana, de origen africano, se muda a una casa aparentemente ideal con su hijo pequeño. Y bueno, pues esta casa pues es grande, ella la definía como que era feliz, era una casa grande, bonita, alquilada, todo para entrar a vivir, como suele decirse. Y la verdad es que la casa tiene muy buena pinta, hemos visto imágenes, ¿no? Pero esta mujer no sabe lo que ha ocurrido en esta casa, pero se encuentra que está duchándose, por ejemplo, y que empieza a escuchar gritos y de niños y gritos en general, gritos que no sabe identificar de qué son, pero que está ella en la ducha y los está escuchando, y cuando para de ducharse esos gritos se dejan de oír. Otros fenómenos que le ocurren es que la puerta del garaje se abre y se cierra sola, sin que nadie accione el mando. Y incluso esto me dejó un poco fría, ¿no? Que dice que su hijo pequeño, en corta edad, se quedaba mirando hacia la piscina y bueno, se quedaba como hablando con alguien y decía vete de aquí. Además, ella tenía la sensación de constantemente sentirse vigilada por alguien o por algo. Al cabo de un tiempo ya de tener estas sensaciones y de estos fenómenos que le estaban impidiendo dormir, decide hacer averiguaciones y entonces se entera que en esa casa, en 2009, había desaparecido pues la mujer que la ocupaba, junto con su marido y sus 2 hijos también de corta edad. Esta mujer desapareció un día, se llamaba Susan Powell, un caso muy sonado en Estados Unidos, porque no se halló el cuerpo, pese a que la policía sospechaba, por todos los indicios apuntaban a que esta mujer había sido asesinada por su marido y posiblemente enterrada o escondida en algún lugar del jardín o de la casa. Sin embargo, pese a todo esto, no pudo ser hallado el cuerpo y el marido lo que hizo fue mudarse de estado, cambiarse, irse a Graham, en Washington, y irse con sus 2 niños pequeños cuando le estaban haciendo reclamaciones, en fin, pues qué es lo que estaba pasando, estaba en el punto de mira, hasta que un buen día este hombre, llamado Josh Powell, decide quitarse la vida y quitársela a sus hijos. Causa una explosión en la casa que vuela la casa literalmente del mapa y entonces se queda ese misterio sin resolver. Nadie sabe qué ha ocurrido con esta mujer, con Susan, y bueno, pues cuando ella se entera de esto, obviamente asocia todo lo que le ha estado pasando con la historia de la mujer desaparecida
y lo que hace es reclamar a la inmobiliaria y decir que bueno, que ella le tenían que haber avisado de que esto había sucedido en la casa. Claro, un indicio de que verdaderamente ella no sabía previamente nada es que la inmobiliaria dice que ellos no tienen obligación de avisar de estas cosas, o sea que si le hubieran avisado lo habrían dicho, creo yo. Yo contacté con una investigadora de allí, de Utah, con Adrienne Vigil, que ya investiga este tipo de fenómenos y que ha intentado entrar en la casa para realizar algún tipo de investigación y ver qué sucede, pero se ha encontrado con la negativa de los propietarios diciendo que si ella quiere hacer esas averiguaciones tendrá que alquilar la casa por lo menos durante un año. El cuerpo no ha sido encontrado, por tanto, el de la... No ha sido encontrado. Hombre, yo creo realmente que si estuviera el cuerpo allí se hubiera hallado. Pero lo que sí que puede ser, o por lo menos la policía sospecha con bastantes indicios, es que Susan desapareció en esa casa. Es decir, que ella no salió de esa casa, esa mujer murió allí. Habrá que seguir la pista de esta historia, ¿no?